El Che escribió poemas también. Este libro, Poesía Trunca, está al revés la letra, pero dice Poesía Trunca. Es una recopilación de todos los poetas que generalmente la mayoría murió joven y que fue revolucionario y que entregó su vida por las causas de la liberación de sus pueblos. Y entonces el primero que hice de esta serie que voy a hacer fue sobre los poemas del Che Guevara. Aquí hay poemas, imagínate, de Ho Chi Minh, de Mao, de obviamente el guatemalteco Otto René Castillo, en fin, toda una pléyade, ¿no? Y anecdóticamente este libro se lo había prestado a un amigo y en México, no sé, en Salvador hay un dicho que dice, es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Y entonces este libro le pedí a mi amigo por años, oye, mi libro regresa. No, pues no sé dónde quedó, no lo encuentro. Y un día fui casualmente a su casa, nos invitaron a cenar, y le dije, ¿me das permiso de entrar a tu biblioteca? Sí, cómo no, me dice. Pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el libro en la biblioteca de mi amigo, ¿cómo ves? Pero bueno, ahora lo que me va a hacer falta es luz para leer, pero bueno. Pero no lo tomaste y te lo llevaste. Claro, pues por aquí lo tengo, pues te digo que lo agarré y se lo expropié al cuate. Así que no se salió con la suya, ¿no? Esa es una mala manía de la gente. Yo tengo un libro prestado también de poesía que voy a tener que regresar pronto. Es un bloque sobre Rojas, el poeta chileno. Pero bueno, vamos hablando de nuestro personaje. Yo te voy a ceder la palabra, pues tú que eres paisano de él y que más o menos has sabido de su vida. Yo hablaré entre meses, entre lo que tú digas. Leeremos algunos poemas seguramente. Y no será la última vez que hablemos de Roque Dalton. Porque si me asomé a los libros que te comenté, pues no los acabé de leer. Bueno, el de Poesía Clandestina casi sí me lo leí todo. El otro, además lo hicieron con una letra, pero muy, muy pequeña. En fin, te doy la palabra para que hables de... Antier que comentaba con nuestro amigo Germán, que él decía, yo le digo, mira, Rubén Darío es uno de los mejores poetas del siglo XX, el otro es Pablo Neruda, decía. Y tú dirías Roque Dalton. A ver, háblame sobre Roque Dalton. Tienes la palabra, estimado amigo Raúl Palacios. Bueno, hablar de Roque Dalton para un salvadoreño, en mi caso, es hablar de el más reconocido poeta moderno que nos ha tocado vivir las generaciones como la mía. Lo que quiero decir es que yo he vivido por 70 años, 72 años. Roque es 13 años mayor que yo, lo que implica que he vivido al menos 6 décadas conociendo sobre Roque. Cuando era apenas un chamaco en la escuela, empecé a escuchar los primeros poemas de Roque. A esa época no conocido como lo es hoy. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando de 1959, 58, 59 al 65. Roque ha sido quizá un tanto, a veces pienso que un poquito sobredimensionado. ¿Por qué digo esto? Como que hay cierto figuramiento en todas las personalidades que se mueven en las distintas formas de arte. Y cuando están más o menos en su apogeo, de pronto les llega una muerte trágica. Esto me parece que de alguna forma hace que se levanten figuras que estoy seguro de alguna forma les hubiese sido más difícil su reconocimiento.
Yo pienso que Roca está dentro de esos. Justamente su vida termina trágicamente cuando está prácticamente en la cúspide de su obra poética. Creo que no había finalizado su trabajo poético todavía porque relativamente en cuestiones de literatura aún era muy joven. ¿A qué edad murió este amigo? Él murió como a los 39 años, creo. Si no Era me equivoco, joven. a los 39 años, un hombre joven relativamente. Y a ese tiempo ya había logrado grandes triunfos, reconocimientos y reconocimientos literarios, como el otorgamiento en la Casa de las Américas, por ejemplo, de un reconocimiento a su obra, a su trabajo. En Cuba, siendo un extranjero, era bien, dada su estancia, un tiempo en territorio cubano, fue una persona sumamente social dentro del campo sociopolítico de La Habana, en Cuba, y esto hizo que se le reconocieran muchos de sus trabajos, además de su posicionamiento político, del cual también vamos a hablar, me imagino. Es indispensable hablar de eso. Y su trayectoria y sus viajes fuera del país por diferentes circunstancias, unos voluntariamente y otros involuntariamente, incluyendo la República Mexicana, donde en algún par de ocasiones tuvo que llegar, no por voluntad propia, sino obligado por el exilio. Sus estudios bien esporádicos en menos de 2 años en Chile, en la Universidad de Chile. Y sus viajes que indudablemente tú sabes, José Luis, que no hay nada que viajar y conocer la cultura de los otros países como para llenarse uno de conocimiento cultural. Y Así es. igual estuvo en Checoslovaquia, Bulgaria, estuvo en la Rusia, y eso le hizo crear gran parte de su obra. Fíjate, José Luis, que los salvadoreños lamentablemente no conocen todo el trabajo literario de Roque Dalton. Y es más conocido en el extranjero que por los mismos salvadoreños. Esto lo digo con toda propiedad y con conocimiento. El trabajo literario de Roque es bastante amplio y versa sobre diferentes motivos, desde lo romántico, siendo en sus principios quizás influenciado, dicen en aquella época, según algunos de sus biógrafos, por Pablo Neruda. Y vos acabas de mencionar a Pablo Neruda. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Rubén Darío tiene su sitio y cada uno va tomando su sitio. Lo que sucede es que algunos le dan cierta valoración a cada sitio que toma un escritor. Puede ser el chauvinismo de la gente. No, no, lo mejor está en mi país y el mejor fue tal. Por ejemplo, yo diría Martí fue el verdadero padre del modernismo, pero Martí no se ventaneó como escritor famoso, ni tiró línea literaria, ni nada como Rubén Darío. Entonces, cada quien mete gol según vaya más veces a la portería, pues. Es relativo, pues, todo, ¿no? Totalmente. Y sobre todo cuando el enfoque literario que cada escritor le da, Ideológico también. exactamente a eso me quiero referir, eso indudablemente provoca divisiones en los lectores, en los que se atreven a leerlo a conciencia y a tomar objetivamente los trabajos. Estos saben reconocerlo.
saben reconocer el trabajo literario de una persona, dejando de lado cualquier posicionamiento político. Son objetivos al momento de evaluarlos. Muchos otros, de forma subjetiva, dado su posicionamiento político, rechazan los escritos de un escritor con pensamiento ideológico de derecha como un escritor con pensamiento ideológico de izquierda. Este es el caso, tú sabes, de Vargas Llosa en Perú, un escritor con pensamiento ideológico de derecha, y Gabriel García Márquez, que sin tener un posicionamiento político de izquierda, era más afín a la izquierda que a la derecha. Claro, Muchos bueno, yo quiero amigos, confesarte aquí en privado, que no lo sepa nadie, que yo me he limitado a no leer a Vargas Llosa por la razón ideológica. Desde luego que estoy mal, ¿no? Mi señora es lectora empedernida de muchos autores, pero de Vargas Llosa, entre otros. Y sí, me estoy perdiendo tal vez de algo fenómeno. Sin embargo, una amiga que participó el sábado pasado en el programa de Germán, hablaba de Díaz Mirón, y lo empezó a ensalzar y bueno, le dije, oye, pero si estuvo de cómplice con el verdugo de Madero, con Victoriano Huerta, aplaudió al dictador y escribe un verso muy famoso que se llama hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Pues el plumaje de Díaz Mirón estaba manchado de sangre, de lodo y todo lo demás. En fin, ahí entra el carácter ideológico. Obviamente Germán entró como referino a parar el pleito y se acabó la reunión. Pero adelante, adelante, Raúl. y bueno, la figura de Roque ha cobrado una dimensión realmente muy difícil de alcanzar por otros escritores salvadoreños. No quiere decir que esos otros escritores salvadoreños no tengan la calidad para, en sus escritos, en sus trabajos literarios, como para superar incluso a Roque Dalton. Pero tú sabes que lo que te dije anteriormente, hay a veces mucho misticismo y eso hace a veces supervalorar y a veces, lógicamente, es la aceptación de los escritos que hacen los lectores. Bueno, En este seguramente tú te punto, estás en este refiriendo, Raúl. punto, Adelante, adelante. perdón, en este punto semejante como en el ambiente popular, por ejemplo, tenemos a algún cantante y que Sí. de pronto este cantante se vuelve un, uh, una persona que muy popular y alcanza dimensiones que el caso de la cantante mexicana Selena, puedo asegurarte que si no hubiese sido por el crimen del que fue víctima, si no se le hubiese truncado la muerte, no estuviera en los niveles en que está. Ahí hubiese... Permíteme dar mi opinión al respecto, Raúl. Esto es muy Claro, relativo. Esto es muy relativo, te voy a claro, decir por qué. ¿Qué claro. hubiéramos tenido de la obra literaria de José Martí si Martín hubiera muerto a los 41, 42 años? ¿Qué hubiéramos tenido de Roque Dalton con toda la experiencia? Él tenía la edad de Oscar Chávez, el que acaba de morir, 80 y tantos años, si hubiera vivido hasta ahora, porque Oscar Chávez nació en 1935, igual que Roque Dalton. Entonces, esto se dice, bueno, Elvis Presley, si hubiera morido joven, hubiera sido más famoso y más idealizado. ¿Por qué? Porque era drogadicto y pues obviamente se iba a deteriorar su figura como en realidad pasó y se iba a quedar no como una estrella en el firmamento, sino como por ahí otro planeta más oscuro. Es relativo, yo pienso que es relativo esto, ¿eh? Es Por ejemplo, lógico, sí. es lógico, pero cuando las personas están en un pedestal, han subido ya, tú sabes que hay un techo. Entonces, cuando se llega a ese techo o se está llegando a ese techo, si la vida de una persona es truncada, es algo que ya siendo figura, se vuelve mucho más grande todavía. Ese es el punto Figúrate al que yo me refiero. que Gabriela Mistral En otras hablaba, palabras, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que
tenemos escritores salvadoreños con mucho trabajo literario en el cual nada tienen que envidiarle a un Roque Dalton. Hay una serie de poetas de su generación, como Manlio Argueta, para poner un ejemplo, como Roberto Sea, como otros más que en estos momentos se me escapan sus nombres, y que formaron un grupo que se llamaba La Cebolla Púrpura, por ejemplo. Formaban un grupo en la Universidad Nacional. Cuando yo llego a la Universidad Nacional, ese grupo ya estaba formado y le habían puesto de nombre La Cebolla Púrpura. Qué Y nombre ahí tan es donde original, estaban ¿no? Ítalo López Vallecillo, creo que Álvaro Menéndez Leal, el autor de Luz Negra, que entonces, y en esa línea ahí estaba también Roque. En otros grupos anteriores estaba Roque. La verdad es que en la época del 65 para el 75, estamos hablando de 10 años, en esa época Roque gran parte de su tiempo la pasa fuera del país. Y sus aportaciones literarias dentro del país son menores, escasean de alguna forma. Pero empieza a tener reconocimientos en el extranjero. Y eso hace que su trabajo en El Salvador a nivel de universitarios sea bien conocido. Y se encargaban de alguna manera, los universitarios nos encargábamos, podemos decir de alguna manera, yo era miembro de una organización bastante fuerte allá dentro de la Universidad Nacional, y leer su poesía era algo que lo llevábamos a los diferentes lugares donde nos presentábamos, y para llegarle a la gente con sus escritos, el mensaje que nosotros queríamos darle, además del mensaje que está en el escrito de Roque Dalton. Figúrate que te decía yo que la señora Gabriela Mistral hablaba de la obra de José Martí como una mina insondable, o sea, enormísimo, ¿no? El trabajo de José Martí. Y bueno, insisto, si hubiera seguido su línea, porque además su amigo de México, un de apellido Mercado, le decía que no se exhibiera como poeta, si él era un revolucionario, un prócer, que la gente iba a pensar que a veces la poesía en aquella época se miraba como un desliz, ¿no? Como un amaneramiento, etcétera. Y bueno, yo creo que estaba equivocado. Está el Mercado, amigo muy íntimo y muy querido de José Martí. La última carta que escribió antes de ir a combate, donde murió, estaba dirigida a Mercado, y es su testamento político. Además, ahí habla de todo lo que habrá que hablar ante la opresión del norte, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de Roque Dalton. Sí, a veces la poesía de Roque Dalton, como la de muchos otros poetas, no es fácil de consumir, porque lo primero que te dice la gente, sobre todo la gente enajenada, te dice, oye, no le entiendo, no sé qué me está diciendo, ¿no? Me recuerdo de un cubano que decía, yo no soporto las canciones de Silvio Rodríguez, no las puedo aguantar, no las entiendo, no me dicen nada. Y en cambio a mí, como a muchos otros, pues le dicen todo y más, ¿no? Todo depende de la educación político, cultural, histórica y trascendental del arte, pues. Y creo que Roque Dalton es un ejemplo de eso. Por ejemplo, en el libro este de las historias prohibidas del Pulgarcito, empieza hablando de la llegada de los españoles y cómo los indígenas iban a la sierra, a la selva, a esperarlos, como una especie de guerrilla, pues, y cómo los emboscaban. O sea, toda la lógica, la logística de la guerrilla que vino después, que se criticaban que eran guerrillas maoístas, guerrillas que venían del exterior, cuando los habitantes de El Salvador, los indígenas, ya hacían eso, ¿no? Para poder oponerse a los españoles. Eso está en las primeras páginas de las historias prohibidas de Pulgarcito, ¿cierto? Cierto. Y fíjate, José Luis, que ya que mencionaste a Silvio Rodríguez, tuvo una amistad un poco cercana con Roque Dalton. Y de esa amistad surge una de las canciones más bellas que Silvio Rodríguez ha escrito y que canta.
El unicornio azul. Ya. El unicornio azul es un sencillo que un poema bien pequeño y la voz de Silvio Rodríguez lo ha dimensionado mucho más todavía. Es un cuentecillo muy hermoso, que es viejísimo. Esa canción creo que es de las primeras que compuso Silvio. Sí, pero estaba muy joven Silvio para esa época. Y esto hace ver que las relaciones que tenía Roque Dalton con muchos de los escritores de su época no eran a veces muy amistosas, tal como hablamos hace un ratito de Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, aunque no mencionamos que ese choque frontal que hubo entre ellos, pero también Roque tenía sus diferencias y los denunciaba, de alguna manera los denuncia en sus escritos. Fíjate, José Luis, que es bien interesante. Él, en un poema que le escribe dedicado a Otto René Castillo, poeta de Guatemala, que se supone que fue él quien influenció un tanto el posicionamiento político de izquierda de Roque, allí hace una mención clara sobre los escritores de su época, los poetas específicamente. Yo tengo un poema que le dio nombre a mi libro, que se llama El Salmón y yo, y ahí, en ese poema del Salmón y yo, hago una referencia justamente a eso que Roque denuncia en esa época. Y es una forma también de reconocer el trabajo de Roque y la influencia que Roque hace sobre los jóvenes de aquella época. Yo soy 13 años menor que él, entonces, ¿te imaginas cuando yo me estoy volviendo un adolescente estoy en el colegio para ir a la universidad y eso va uno recibiendo la lectura de los escritores de la época, tanto como de los escritores anteriores, pero los escritores contemporáneos son poco conocidos porque realmente a uno tienden a hablarle de Miguel de Cervantes Saavedra, tú sabes, de José Vallejo, empiezan a hablarle a uno de escritores de unas generaciones anteriores, que de alguna manera alcanzaron todos ellos algún reconocimiento en la literatura. Pero de los escritores contemporáneos es más difícil porque eso solo llega aún cuando no son conocidos todavía. Y entonces empiezan a aparecer las publicaciones de ellos y uno empieza a leerlas. Así que eso hace que Roque se relacione con una cantidad de escritores de su época. Y estos lo reconocen. Incluso, te cuento algo, hay una narración de un escritor ahora, actualmente, dentro de, ¿cómo te diré? Dentro de alguna forma conocido en nuestro país. Y él es un poeta y escritor. Y él nos habla de su vida cerca de donde Roque vivía, casi en la misma cuadra prácticamente, y empieza a señalar las casas, las familias que vivían en las casas, y que la mamá de Roque era una enfermera. Él llegaba a que lo inyectara a su mamá a veces, la mamá de Roque, porque siendo enfermera, y conoció a Roque de alguna forma. Lo conoció de joven y nos da una descripción del joven. Y empieza hablando más sobre su trabajo literario. Es eso bastante interesante porque muy pocos pueden decir que lo conocieron
a estas alturas de mi vida, yo soy uno de esos que puedo decir que en algún momento tuve la oportunidad de estar muy cerca de él, aunque a ese momento en que lo estuve, ignoraba que se trataba justamente de Roque Dalton. Oye, Raúl, fíjate que nos están ya diciendo que se nos acaba el tiempo. Tenemos Wow. 5 minutos más. Podemos hacer dos cosas, Raúl. Podemos volvernos a ver el próximo sábado. Y, yo creo que ya podré comprar tiempo para no tener estas interrupciones. O podemos esperar la muerte súbita, o sea, que se nos apague el aparato mientras hablamos. Y si tú gustas y lo crees necesario, volvemos ahora mismo a programar y seguimos hablando, ¿no? No sé cuál sea tu parecer. Porque además Germán me invitó a estar con él antes de la 1 para ver si podemos componer el asunto que yo te Ok, platicaba, no sé. mira, Sí, dime. mejor vamos aterrizando y lo dejamos como primer capítulo Correcto. y luego lo continuamos. Sirve que Porque acabo de leer los dos no, libros no- de no él. hemos entrado a la parte más interesante, más importante sobre la vida de Roque, que me Ya, imagino que es lo que te ha motivado a ti justamente a hacer este programa. Estamos prácticamente en el preámbulo de ello. ya. Y, y entonces, ve dándole un punto final a este capítulo y lo continuamos después. Yo A quiero lo mejor nos decirte, encontramos en el programa de la 1 con Germán. Lógicamente no sé qué tema lleva a Germán para su programa de hoy. La bueno, de eso se invitación trata, ya... de verlo antes para poder, pues, un poco también proponer algunas cuestiones para que se componga. Yo le dije a Germán, mira Germán, tenemos que resolver todos los detalles que no están resueltos porque entonces la gente no va a entrar a tu programa. Y lo entendió muy bien. Son problemas técnicos, la mayoría, de que la gente que entra no sabe ni qué cosa es el Zoom y tiene el micrófono prendido, hace ruido, bueno, todo lo que tú ya has visto. Y yo voy a estar ahí como a las 12:30, en una hora más, tal vez antes, a las 11:45, es decir, a las 12. ¿Para qué? Para poder pues ir allanando algunas aristas ahí que habrá que limar y habrá que pulir. Porque la idea de Germán es muy buena, o sea, que se reúna un coloquio, sobre todo de gente que le guste la poesía, ¿no? Que respete la poesía también, porque la poesía, pues imagínate, mi programa se llama La Fauna Sagrada, la Divina Fauna, que son los poetas y los escritores y la gente que hace arte a través de la palabra, ¿no? Entonces la palabra merece todo el respeto del mundo, la poesía y los poetas, inclusive los de derecha. No, en fin. Oye, mira, pues está bien la decisión que has tomado, o sea que ahora paremos aquí, a la hora que nos dé muerte súbita, aquí el programa está grabándose, yo lo edito, o sea, para que no se corte en seco, yo le doy atmósfera para que haya una continuidad. Y si De tú acuerdo. gustas, próximo sábado, a esta misma hora podemos hacer el segundo capítulo. ¿Sabes por qué lo pongo hasta la próxima semana? Porque quiero acabar de leer los dos libros que estoy leyendo, las historias prohibidas del pulgarcito y la poesía clandestina, para tener más tela de dónde cortar, ¿no? Y leer obviamente Sí, algunos poemas. No sé si tienes yo por ahí un quiero... poema tuyo o de él para poder cerrar el programa. Oh, sí, tengo, tengo algunos, déjame, uno cortito. Sí, porque ya nos quedan 3 minutos. Ok, uno cortito. Mira, este es uno de los más famosos de Roque, que le han puesto música, algunos músicos y cantantes que le han puesto un estilo y una voz diferente, o sea que no están marcados como uno mismo, sino que a alguien le gustó la poesía y le puso voz y le puso música. Yo no le puedo poner música, pero le voy a poner mi voz ahorita. Se llama Alta Hora de la Noche. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los 5 sentidos,
sería el tenue faro buscando por mí la niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño. He amado. He ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por vos. No pronuncies mi nombre. No pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Ya lo había leído ayer el poema, es precioso ese poema. Y mira, justo 1 minuto con 17 segundos nos quedan para despedirnos. Es muy puntual aquí el Zoom, ¿no? Cuando te dice, se te acabó. Y nos queda 1 minuto para despedirnos. Bueno, pues te doy a ti la palabra para que te despidas. Y estamos de acuerdo en que es el primer capítulo sobre Roque Dalton, ¿ok? Correcto, y seguiremos entonces. Un saludo para aquellos que nos van a poder observar a través del video cuando lo subas, y hasta pronto. Sí, lo vamos a subir en YouTube primero y luego en Facebook. Ahí va a estar en mi canal, José Luis González, Capitán. Y ya que me arreglen la computadora, obviamente voy a meterlo también a mi página web, radiomorena.net. Nos vemos. Saludos de sana distancia. Gracias, Raúl. Ahí te veo a la 1 en el programa de Germán. Bye. Nos vemos. Hasta pronto.